Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida al capítulo número 40 del diario de tejido de Una Chilota que Teje. Yo soy Maca, te hablo desde la ciudad de Castro, está ubicada en el archipiélago de la Isla Grande de Chiloé. En redes sociales me puedes encontrar como La Chonchina Tejedora en Instagram y Chonchina Tejedora en Ravelry. Y hoy es martes 1 de julio y quiero contarte qué proyectos he terminado desde la última vez que nos vimos, en qué continúo trabajando, qué cositas nuevas he montado y qué voy a comenzar próximamente. Todo esto en el contexto del tejido, ¿ya? Esta es una charla, un monólogo donde yo te voy a contar lo que te acabo de decir y un poquito más acerca de materiales, herramientas, hilados que haya utilizado para cada proyecto tejeril del que te voy a hablar. Este es un capítulo que está un poquito más cercano al anterior porque quiero empezar a ordenarme otra vez a grabar a principio de mes. Entonces hoy es 1 de julio. Mi idea es editarlo hoy día mismo y así entonces comenzamos nuevamente. Espero que pueda tener nuevamente ordenado el podcast y grabarles un capítulo una vez al mes. Quiero partir contándoles que hoy estoy usando mi Carol suéter con un Beatle porque hace mucho frío. Aquí lo tengo puesto. No tengo mucho espacio en este momento, pero lo tengo puesto. El cuello me quedó cerradito a pesar de que es cuello en V. Me quedó con cierta holgura también, según indica la diseñadora. Así es que eso, contarles un poquito de qué estoy usando ahora. Creo que les hablé de este suéter en el último capítulo. Es un diseño de Juana Román. Lo tejí con lanitas de cajulanas, una hebra de fingering y una hebra de mohair, las dos de ella. ¿Sí? Bueno, habiéndoles contado entonces qué llevo puesto en este momento, vamos a comenzar por los proyectos terminados. En esta oportunidad tengo 6 proyectos terminados, pero 3 de ellos son gorritos, ¿ya? Vamos a partir entonces por esa primera sección. Bien, el primer proyecto terminado es un gorro Nicolás talla 4. El gorro Nicolás es un diseño de gorrito propio y ese se lo tejí a Camilo. En este momento lo está usando, por eso no se los puedo compartir acá y la verdad está bastante carreteado, está bastante usado ya, entonces prefiero dejarles algunas fotitos que ya le tomamos al gorrito para que ustedes vayan viendo cómo le quedó. Ese lo tejí con Ucril etiqueta dorada, que le compré a una tienda local que se llama Trapos, que está aquí en Castro, que yo diría que es la tienda que tiene mayor variedad de hilado acá y que es la que trae la Anabel también. Ocupé aproximadamente 70 gramos sin pompón, porque a Camilo no le gustan los pompones, ahí podrán verlo en las fotitos. Y ese fue el primer proyecto terminado. Creo que ese lo tenía en curso cuando, en el capítulo pasado, creo que ya se lo había empezado, tenía listo el elástico, si no me equivoco, y fue cosita, digamos, de ponerme a ello. Creo que lo terminé editando el video anterior, así es que ese estuvo listo prácticamente en el instante, era algo que él necesitaba también pronto, así es que lo tuve listo y desde que estuvo listo no se lo ha sacado, entonces por eso prefiero dejarles las fotitos acá porque el pobre está todo ya de verdad muy usado. Ese es el primer proyecto terminado y lo tejí con las agujas, que indica el patrón. Palillo número 5 para el elástico, número 6 para el cuerpo del gorro. La talla 4, sí. Esa Ucril es bastante agradable, diría yo, para tejer. Esa Ucril de etiqueta dorada
Es un acrílico, evidentemente, pero no es un acrílico de los que son muy desagradables o que yo considero muy desagradables para tejer, que son esos que suenan como todo el rato. Así es que bien en ese sentido el hilado, y lo voy a seguir usando, yo creo, para más cositas. Ese es el primer proyecto terminado, entonces ya les conté todo lo que tenía anotadito. El segundo proyecto terminado es otro gorrito Nicolás, y es este. Es uno de los que les dije que iba a montar en el capítulo pasado, que también es un gorrito Nicolás, creo que lo mencioné. Y este se lo hice a uno de mis sobrinos que vive en Puerto Montt. Y esta vez él quería pompón, así es que creo que estoy mejorando en el resultado de mis pompones. Y este es para él. Le hice la talla 1 porque él es un bebecito muy chiquitito, entonces este es para él. Aquí está extendido con el elástico. Para este también utilicé palillo 5, palillo 6, pero en esta oportunidad utilicé Colors de revés derecho y ocupé aproximadamente 70 gramos también, considerando el pompón. Esta talla es más chiquitita, entonces utiliza menos material. Así que ya está listo el gorrito Nicolás para mi sobrino Martín. Este se va a ir esta semana con su dueño. Tengo que enviárselo. Él es el hijo de mi cuñado, el que le tejía el suéter, que ya les voy a hablar de él. Pero aquí está listo entonces otro gorrito Nicolás, esta vez para mi sobrino Martín. Yo creo que este color le va a quedar espectacular porque él es de tez muy clarita, entonces yo creo que le va a hacer un contraste muy lindo cuando lo esté usando. Así que ojalá que lo abrigue porque ha hecho mucho frío estos días aquí. Ayer tuvimos -6, fue un día tremendamente frío, así que yo creo que le va a servir mucho. Colors entonces de revés derecho en color burdeo o burdó, en las cantidades que ya les indiqué, con los palillos que ya les indiqué. Segundo proyecto terminado. Tercer proyecto terminado son mis Gerbera Socks. Aquí están. Voy a mostrarles uno primero. Ahí. Y por el otro ladito. Ahí. Este es un test que yo realicé para Catherine Smart. Son unos calcetines bien particulares y donde hice cosas que no había hecho antes, como por ejemplo el talón de tomate. Es un calcetín muy entretenido de tejer porque al menos para mí es una construcción completamente novedosa que yo no había realizado y donde me parece entretenido que ella haya decidido utilizar, o sea, creo que la Katy hace eso, como que hace colecciones de sus patrones. Entonces ella tiene un suéter de canesú redondo donde tiene un motivo de grannies. Ay, perdón, es que este ojo me está... Se volvió loco latiendo. Hace unos días me tiene así. Entonces me molesta, como que me pone nerviosa. Claro, les decía que este es de la colección Gerbera. Ya tiene un suéter de canesú circular donde tiene... canesú redondo, perdón. Donde tiene los motivos de los grannies en esta zona. Y en este calcetín ella emula el mismo efecto. La circunferencia de parte de la caña del calcetín está construida con grannies que tú vas haciendo. ¿Y qué es lo primero que construyes del calcetín? La circunferencia de esta parte de la caña a partir de los grannies que correspondan según la talla que tú decidas tejer. Este es un calcetín que viene presentado en 3 tallas. Yo testé la talla 1.
Y para la talla 1 tuve que tejer estos grannies que ustedes pueden ver acá. A mí la verdad no me gusta dar muchos detalles de los patrones porque creo que eso es algo que se tiene que consultar en el patrón, así que generalmente yo no doy medidas ni de cantidad de filas, ni de cantidad de puntos, ni de cantidad de nada, porque esa es una opinión muy personal. Siento que todos esos detalles pueden sí y solo sí ser consultados por quienes adquieren un patrón, ¿ya? Sí, siempre les digo que yo personalizo largos y etcétera, etcétera, porque eso es parte, digamos, de lo que yo considero que puedo personalizar del patrón. Pero cuántos centímetros de tal parte, de tal prenda o accesorio te dice el diseñador o la diseñadora que tú tienes que tejer, eso yo hago lo posible por no decirlo. Puede ser que en algún minuto se me haya salido, espero que no, pero si así es, le pido las disculpas respectivas a los diseñadores y diseñadoras porque personalmente, como les digo, considero que esa información no deberíamos darle a las personas que grabamos podcast o que compartimos el proceso de tejido en alguna otra red social de alguna otra plataforma. Eso entre paréntesis. Bien, este calcetín entonces se parte por la circunferencia que conforma los granes que te toque elaborar según la talla que tú debas tejer. Luego continúas con la caña superior del calcetín, haciendo el cierre que te sugiere la diseñadora. Luego continúas el calcetín hacia abajo, hacia la puntera, y tejes aquí unas vueltas y luego te encuentras con la construcción del talón de tomate que yo nunca había hecho y que lo encontré muy entretenida porque claro, estoy aprendiendo algo nuevo, entonces eso es genial. Sí creo que no me quedó muy prolija esta parte, no sé si es por la primera vez que lo hago o si es que el tipo de talón es así, pero la Katy va a dejar videos de apoyo para todas esas partecitas que pueden ser más o menos complejas o que requieren algún tipo de apoyo para el que tú puedas tejer tus calcetines, y va a incluir un video que te ayuda a remendar, digamos, esos hoyitos que te podrían quedar en esa parte del talón. Tejes el talón y las partes que correspondan y luego tejes el largo del pie del calcetín para finalizar con una puntera que se cierra con costura Kitchener. Y aquí tengo mis calcetines. Y como les decía en el capítulo pasado, hoy ahí se me quedó un hilito rezagado. Me gustó mucho mi combinación, me gusta mucho cómo contrastan estos dos colores, siento que es como súper prendido y me gusta la verdad, así que estoy contenta con mis calcetines. Todavía no le he podido tomar fotos oficiales, Camilo le tomó algunas el otro día cuando hubo un rayito de sol, así que tengo subidas mientras esas en el proyecto de Ravelry, pero cuando llegue el momento en que Katy los lance, ahí voy a estar atenta para ver qué fotitos o qué otras tomas se pueden hacer con los calcetines. Ocupé de color principal una opal color burdeo. De esta utilicé 46 gramos para ambos calcetines, es decir, 23 para cada uno. Y de color de contraste utilicé una merino fingering que tenía de cajulanas. De esa ocupé 18 gramos en total, es decir, 9 gramos por calcetín, y eso es lo que ocupé en total, ¿ya? Solo 9 gramos de este color para cada calcetín. Y como ya les contaba también en el capítulo pasado, por un tema de tensión, yo tuve que tejer los grannies y por eso se ven más gorditos quizá que lo que ustedes han visto en el diseño de la Katy. Tuve que tejerlos a doble hebra para poder llegar a la tensión que requería la Katy, porque si no tendría que haber tejido casi el doble de grannies para poder llegar a la circunferencia que ella pedía. Por eso es que se ve un poquito extraño, yo creo, no van a ver el resto de los calcetines así. Fui yo que tuve que tejerlos con hebra doble para llegar a la tensión. Así es que así con mis calcetines Gerbera Socks, diseño de Catherine Smart que testé.
Así que este es el tercer proyecto terminado. El cuarto proyecto terminado es el suéter de mi cuñado. Se lo terminé. Es el de Montrealer de Designs by Dells. Y aquí está. Una manga, cuerpo, otra manga y el cuerpo del suéter. Este es un diseño que tejí y que fui compartiendo con ustedes en Instagram la mayor parte del proceso. O todo el proceso en realidad, porque había días que obviamente no podía tejer, entonces no podía hacer la actualización, pero era porque no podía tejer. Creo que le tomé fotos como a todos los días en que pude tejer, no me acuerdo muy bien ahora. Pero, como les digo, fue un proceso que compartí con ustedes por Instagram. Lo terminé el mismo día que terminé los Gerbera, que fue el 22 de junio. Ese día terminé también este suéter y no lo he podido enviar todavía. Esta semana sí o sí se va junto con el gorrito de mi sobrino Martín para que lo alcancen a usar así mucho en este invierno que está empezando, pero que aquí se extiende un poquito más todavía en septiembre. Utilicé casi 600 gramos, 580 gramos más o menos, eso fue lo que usé en este suéter. Esta la tejí con Colors de revés derecho en color verde cuerda, que es este color que ustedes están viendo aquí en la cámara, y tejí la talla 3. Y como también les comentaba en el capítulo pasado, yo adecué la talla según la muestra de tensión que yo decidí utilizar para tejerlo. Esta no es la muestra de tensión que pide el diseñador, entonces yo lo que hice fue cambiar la talla de acuerdo a los palillos que yo quería usar para tejerlo. Utilicé palillo 5 para todos los elásticos y pretinas, y palillo de 6 milímetros para todo el cuerpo y las mangas, y realicé las disminuciones tal cual como las indicaba el diseñador en el patrón. Así es que espero que mi cuñadito use mucho su suéter, que lo abrigue mucho y sobre todo que lo use. Dígame a qué tejedora no le gusta que usen las cositas que ella teje a las personas que quiere con tanto cariño. Así es que eso con este diseño, sí, no se me queda nada en el tintero, así es que ahora solo tengo que enviarlo con el gorrito para que ya ellos puedan comenzar a usarlo. El quinto proyecto es otro gorro Nicolás. Este también yo se los había comentado, creo, en el capítulo pasado, que lo iba a tejer. Es un gorrito en talla 1 también, que le hice a mi tía Nora. De ella les hablé hace un tiempo atrás cuando les hablé de un libro que decidí leer a propósito de una condición que tiene ella de salud mental. Así que este gorrito es para ella. Es otro gorro Nicolás en la talla 1 que tejí con Melange Wool de Modista, y también le hice su respectivo pomponcito, que creo, como les digo, que cada vez voy mejorando más. A ella se lo hice un poquito más grande que a mi sobrino el pompón, porque a ella le gusta lo pomposo, entonces creo que le va a gustar mucho este tamaño de pompón. Me había sentido un poquito resfriada, como esa sensación que tienes de que te vas a resfriar, así es que no lo alcancé a tener listo para su cumpleaños, que fue el 22 de junio. El 23, perdón, y se lo celebramos el 22. Y esta semana quería ir, pero voy a verlo porque no, ella tiene que cuidarse mucho. Tiene hartas cositas, entonces
no quiero ir yo y además resfriarla, contagiarla a algún bicho, así que voy a descartar eso bien primero para ir a dejarle este gorrito que le tejí. Así es que sí, en este ocupé, ay perdón, 80 gramos incluido el pompón, porque este es un pompón más grandecito que el otro que les había comentado anteriormente, así que estoy muy contenta con ya tenerle su gorrito, también palillos 5 y 6. No varío palillos porque no me cambia la tensión. Y es un gorrito muy resultón, que es súper fácil y rápido de tejer, es de no pensar, así es que eso me gusta mucho de este gorrito y que es abrigadito. Así es que este es el quinto proyecto terminado, otro gorro Nicolás para mi tía esta vez. Y este también, máximo la otra semana se va con ella para que la pueda abrigar. Y el sexto proyecto terminado es mi manta. La terminé el domingo por fin, así que estoy muy contenta. No sé cómo mostrarla bien porque mide 1,20 m de ancho y 1,55 m, un poquito más de largo. Así que yo creo que doble la voy a mostrar. Ahí está, ahí está. Y ahí está. Voy a acercarme ahora un poquitito para que vean el motivo, pero ya les había hablado de esta manta. Vamos a dejarla aquí esto. Esta manta está tejida con punto musgo a crochet que se hace con puntos bajos y cadenetas. Utilicé 2 hebras, una de Colors de este color salmón con una hebra de Chic también de revés derecho de este color beige. Las tejí juntas con crochet número 8 haciendo ese motivo de punto musgo. Y para terminar le hice este bordecito de conchitas alrededor de toda la manta. Ya le escondí todas las hebritas, corté todo lo que estaba de más. Todo eso lo hice el domingo. Así que es una mantita que ya puedo comenzar a utilizar. Estoy muy contenta. Me demoré medio año en tejerla porque esta la partí en enero. Pero estoy feliz de haberla terminado. Quedó súper calentita, apretadita, como yo quería. Así que tiene todo el efecto que yo quería lograr en la manta. Pesa, utilicé 800 gramos aproximadamente de cada color. Fue un poquitín menos, pero no sé, 10 gramos menos, así muy poquito. Así es que esas son las cantidades que ocupé y como les digo me tomó medio año tejérmela y siento que me la terminé como en el momento justo. La otra mantita que tengo, que me la tejí hace tiempo ya, que era una de la nonina, mientras tanto la tiene Camilo, porque tengo que terminar la suya. Así que de momento al menos cada uno está con una mantita para paliar un poco este frío, porque de verdad que estos días han estado demasiado helados y que dan ganas de tener no sé cuántas capas de ropa encima de lana para poder abrigarte y sobrellevar, porque cuando hace tanto frío, al menos a mí me duele todo, o sea, es como una sensación de quemadura, no sé cómo explicarlo. Y nosotros tenemos calefacción en todas partes, entonces imagínense entonces lo que es sobrellevar el frío en otras condiciones. Así que eso, estoy muy contenta con mi mantita. Este es el último proyecto terminado. Ya le dije las medidas, con qué lo tejí, con qué número de crochet, cuánto ocupé. Así es que feliz de haber cumplido este desafío del Mantéate en el grupo de La Tesa de Hechizando Tejidos. Así que feliz. Y ahora tengo que enfocarme en la mantita de Camilo, porque él también la necesita, también ha sufrido con el frío de estos días, así que tengo que ponerle turbo a ese proyecto. Estos son mis 6 proyectos terminados.
ustedes habían visto 4 en el capítulo pasado. Los nuevos son los 2 gorritos Nicolás adicionales que monté, pero que les había contado que iba a iniciar. Ahora les voy a contar qué proyectos estoy tejiendo, pero solo les voy a hablar de los que he avanzado, ¿ya? De los que he tomado, por así decirlo, porque no he tejido de todos. He tejido solo de algunos, y esos algunos son, por ejemplo, este. No, pero este... ¿O sí? Sí. Bueno, este tiene una historia. Avancé un poco más en mi chal de West. En el capítulo pasado había quedado hasta aquí y tejí este gajo de vueltas cortas y este gajo de vueltas cortas. Marginal, pero algo avancé. Habría avanzado más, una sección más, pero me equivoqué. Me equivoqué y tuve que... había terminado supuestamente yo estas secciones, estos 2 gajos que me habían quedado de una forma muy extraña. Y decía, qué raro que en el chal del no se ve así, y era porque lo había hecho mal. Así que tuve que desarmar todo eso que hice y volver a empezar. Lo que sí me está pasando es que hay demasiado hilo. Pero bueno, así son los chales de Wespo. Son muchos hilitos porque son muchos colores los que se usan. Estaba dudando en mi combinación, si la mantenía, si no. Tuve ahí una conversación conmigo misma, pero yo creo que voy a seguir tejiendo mi chalcito así como está. Con algo de lo que tengo combinará. Así que no, voy a seguir nomás. Voy a darle con los colores que elegí, con la combinación que elegí. Este es el Eyelet, que no sé cómo se pronuncia. Eyelet quizás, Journey, no sé. No lo busqué antes, pero es el chal de West, que lo más probable es que también le vuelva a dejar una fotito acá de cómo es el proyecto terminado. El otro proyecto que avancé, y que yo creo que igual le di su buen empujoncito, bueno, no tanto, pero algo avancé a lo que llevaba en el capítulo pasado, es la manta de Camilo. ¿Ven? Llevaba como un conchito aquí en el capítulo pasado y ya avancé todo esto. Siento que en punto como que no se ven mucho los avances que uno va teniendo, pero ahí vamos. Así que así voy con su mantita. No lo dije, pero este chal de West lo estoy tejiendo con 5,5. Y esta la estoy tejiendo con 6 milímetros de los palillos mordidos por mi gata. Así que así voy. Como les dije, esta manta la estoy haciendo de un video de YouTube de Soy Woolly. Y estoy usando lanita chilota tipo pitío, por así decirlo. Y así es como se ve tejida. Así es que vamos avanzando en la mantita de mi amorcito para que él también tenga su mantita y también esté abrigadito. Obviamente, como siempre, se anda sacudiendo la vela porque ella está conmigo siempre. Y aquí anda al ladito. Ese proyecto avancé. En el otro que avancé, que yo creo que igual este lo tomé un día. Lo tomé un día y avancé eso desde lo último que ustedes vieron, que es el bueno, es el diseño de Colorwork. Les voy a dejar obviamente los datos por acá. Llevaba solo el cuello, de hecho ni siquiera había terminado el cuello en el capítulo pasado y ahora ya empecé el Colorwork. Así voy con este suéter que tiene un colorwork que tengo muchas ganas de trabajar. Aquí se ve que ya lo empecé. ¿Qué pasa, guagua?
que le da la locura en la cama. Así que no sé si alcanzan a ver los puntitos, a ver, de color puede ser. Ya. Terminé el cuello. Yo hice el doble de vueltas que indica la diseñadora para el cuello porque encontraba que el elástico quedaba muy chiquitito, entonces le hice el doble. Como generalmente hago, no hice el montaje, no monté, perdón, la cantidad de puntos que indica la diseñadora, yo monté menos porque me gusta que los cuellos me queden pegaditos. Entonces, esto es lo que avancé. Después del cuello hice las vueltas cortas y como les dije ya empecé el color work, que claro, los puntitos están como escondidos, entonces no se notan muy bien, pero les prometo que ya lo empecé. Ahí se nota un poquito más. A ver, sí, es un punto. Así que sí, así voy. Aquí ya empecé la segunda en la otra fila, por eso se ven ahí los dos puntitos. Lo estoy tejiendo, como ya les dije, con esta lanita fingering de mi enredo y esta de lana salpaquita. Estoy acomodando la manta porque la estoy aprovechando de usar. Y ese es el otro proyecto que también avancé. Es igual, ustedes lo habían visto el capítulo pasado. Así que lo vamos a devolver. Y este lo estoy tejiendo con palillo número 4. Por la muestra que pide la diseñadora. Me da justo a mí con palillo 4. Así es que este es el que estoy usando para el cuerpo, el color work, el que voy a usar para las mangas. Y para los elásticos 3,5. Otro proyecto en el que avancé unas cuantas vueltitas. Este igual lo tomé un día después del capítulo pasado. Es el Gearwood de Kaylit Hunter. Quizá aquí este, como es más grande, se puede notar quizá que tejí más vueltas de las que les mostré el capítulo pasado. Creo que llevaba como hasta aquí el capítulo pasado y ahora ya llevo todo eso. Ya pasé la mitad del gráfico, por si acaso. Así es que estoy muy contenta. ¿Qué me gusta este suéter? Yo creo que le voy a sacar el jugo en este invierno porque mi idea es terminarlo pronto. Vamos a ver si eso me resulta. Aquí estoy usando palillo de 6 milímetros. Sí, de 6 milímetros y de 5 para, en este caso, el elástico del cuello, que es el único elástico que llevo del suéter. Pucha, que estoy enamorada de este diseño. Bueno, este igual como les digo, ya igual avancé otro poquito. Y estoy usando lana pura de Lanavet en color negro y esta lanita Corriedale de Nikki Biju. Me encanta. Bien, esos son proyectos que he avanzado un poquitito de los que les mostré en curso el capítulo pasado. Y luego yo les dije que iba a montar algunas otras cosas. Y uno de esos es el Maijose Hood de... no me acuerdo el nombre de la diseñadora, pero lo voy a dejar aquí anotadito. Y esto es lo que llevo de ese diseño. Este proceso también lo estoy compartiendo por Instagram porque quiero terminarlo pronto para mandárselo a mi cuñada, este es para ella, y que pueda usarlo. Sé que en Santiago igual ha estado un poquito helado, así es que quiero que ella lo tenga prontito. Me tinca que esto es así, a ver. Creo que esto es así, no lo sé. Quizá la Andrea de Tejiendo Cielos, que ya la tejió, podría verificar. Creo que es así, no lo tengo 100% claro. Pero esto es lo que llevo de esa capuchita. Lo estoy tejiendo con esta lanita girasol de orquídea que compré también en trapos y con palillo 5. Sí, con palillo 5. Y esto es lo que llevo, esto es nuevo, ustedes no lo habían visto.
Así que este es el derecho, este es el revés de la capuchita y esta es una de las cosas que me urge terminar, es una de las cosas prioritarias. Y es nueva respecto al capítulo pasado. Dejé la bolsa aquí. Este es un proyecto nuevo montado. Y también monté, voy a ver el bolsito de los proyectos chiquititos. O de los proyectos más rapiditos. Bien, le monté un gorro Nicolás a mi sobrina. No sé si lo mencioné en el capítulo pasado, pero le voy a tejer a conjunto un gorro Nicolás de este... Uy, perdón. De este color melón. No era salmón, era melón el color. De este color, que fue el mismo que utilicé para la manta. Se ve quemadísimo en el color, sí, creo. De este que utilicé para la manta, ya le voy a tejer un gorrito Nicolás y una bandana Convergencia de diseño de Gloria Damando Tejerme. Partí por el gorrito solamente porque se me hacía más fácil en el momento en que lo monté, y por eso partí por el gorro. Tenía los palillos a la mano porque había terminado el gorro de mi tía, entonces estaba todo a la mano y comencé entonces este gorrito en talla 3, ¿ya? Palillo 5 y este villito y también el gorro Nicolás del que veníamos hablando. Monté también el cuello cableados de mi querida Romy de la Oveja Negra Tejedora. Llevo solo el elástico, ahora tengo que continuar con el motivo de cables que tiene su cuello, pero esto es lo que llevo. Teje el elástico con palillo 4,5, ahora tengo que cambiarlos a palillo 5 para seguir con el cuerpo del cuellito. En esta estoy usando, no sé si esta es lana merino, es la Maipo de Lana Isabel Margarita, no me acuerdo qué es. Si la busco se las pongo acá, pero es la Maipo, ¿ya? La Maipo de Isabel Margarita, que la tenía guardada hace mucho tiempo. Y otra cosa nueva que empecé, esto lo empecé anoche, por un tema también de necesidad, le empecé otra capuchita a la vela. Yo a la vela le tejo mucho y ayer pensaba en por qué eso no lo he compartido acá, como que no sé si alguna vez les he mostrado eso, como las cositas que le tejo a ella. Así que ahora quería mostrarles que le empecé esto. Esta es la parte que va abajo en su cuellito porque fue justo la combinación ahí de color. Pero la comencé con los restitos que me quedaron del gorro de Camilo y del gorro que le hice a mi sobrino. Tengo más de esta, así que esta se la voy a tejer con esa. Siempre se las hago de la misma forma. Siempre parto con un elástico que le mido a ella su cuellito. Y después voy haciendo aumentos proporcionales. Aquí ya no tengo que hacer más aumentos. Tengo que tejer un par de corridas más. Después le dejo los espacios para las patitas de adelante. Después tejo una parte en circular. Después la parte de atrás, digamos, la hago un poco más larga que la de la guatita. Con algunas disminuciones para darle como forma de capita. Y listo. Esa es mi receta cuando le tejo a ella. Y obviamente se lo voy probando y se lo voy midiendo. Así es que esta es una capuchita para vela, que no es un patrón. De hecho nunca se me ocurrió tejer un patrón, como que con el crochet se me daba fácil ir midiendo y calculando. Siempre se los he hecho así, midiéndoselo y calculando. Y obviamente va a depender del grosor de la lana que use, cuántas corridas tejo, de qué sé yo, qué crochet uso. Aquí estoy usando crochet 5 porque quiero que le quede más o menos apretadito esto, o sea, la tela apretadita porque hace frío. Estos son mis proyectos en curso. Ya con esos esos 4, digamos, últimos nuevos respecto al capítulo anterior. En lo otro no he avanzado. Y sí quiero contarles cositas que voy a empezar, porque me inscribí en algunos testeos y quedé. Lo primero es que voy a testear la capucha. ¿Es capucha? Guarida.
el diseño se llama Guarida de Gloria de Amanda Tejerme. Y ese voy a tejerlo. Voy a dejar por aquí la lanita. Esta no es. Esta no es, esta no es. Esta es. Esa voy a tejerla con... ay, perdón. Me quedé en blanco. Ya tengo ya tengo listas las lanas que voy a usar. Voy a usar una hebra de merino, una hebra de lana pura de revés derecho y una hebra de mohair de la Yanni de Tejedora Chile. Esto va a ser lo que voy a utilizar para guarida. Ya tengo las lanitas listas, están ovilladitas. Ya hice una primera lectura del patrón. Y eso es pronto. Otro test que voy a empezar es el de la Scarf Julie. Parece que es Julie. Les voy a dejar obviamente los datos aquí bien escritos. Es un diseño de tesa hechizando tejidos que voy a tejer con estos dos hilados. Este es merino Sport de revés derecho con una hebra de mohair de Liz de mi enredo que le compré en Sur Creativo a mi Nela Hermoso que estaba en ese puesto. Así que se la voy a testear con estos hilados. Y estoy postulando un test que no he tenido respuesta para unos calcetines. Yo ya les había contado antes que me gusta testear calcetines porque así también me obligo un poquito a tejerlos. Eso por lo pronto. Tengo una lista de deseos que incluyen otros calcetines y otros proyectos, pero de momento quiero enfocarme en estos que son test y que es obviamente algo que sí o sí voy a montar para cumplir con los plazos. Eso respecto a temas tejeriles. El capítulo pasado les decía que como estaba quedando muy largo, en este capítulo le iba a hablar de libros que he leído y claro, no nos habíamos visto. Entonces quiero hablarle de 3 libros rápidamente que he terminado. El primero que terminé cronológicamente fue una relectura que hice sin querer queriendo. Este libro se llama Cosas que nunca te dije de María José Viera Gallo. Es un libro de relatos, si no me equivoco son 10 relatos, no me acuerdo porque la relectura ya la hice hace rato. Creo que fue como en febrero o marzo que hice la relectura, no recuerdo bien. Y fue una relectura que no recordaba y que recordé, o sea, no me acordaba que había leído este libro, me acordé cuando lo estaba leyendo, así era. Son muchos relatos, son relatos, a mí es un tipo de relato, ¿verdad? Que a mí me gusta, porque siento que me encantan esos relatos que te dejan la puerta abierta y que le dejan al lector la posibilidad de imaginarse cómo realmente terminó ese relato. Yo sé que hay lectores a los que no les gusta eso, a los que les gusta darle un cierre. Siento que eso me gusta más cuando estamos hablando de novelas o libros que tienen, digamos, un relato común en todas las páginas en un mismo libro. Pero me gusta cuando los libros de relato le dejan esa posibilidad al lector, a que ellos le den un cierre en base a su interpretación de cada uno de los relatos. Tiene relatos bastante... no es crudo es la palabra, tampoco es como escalofriante, pero tiene relatos sí que te ponen algunos pelos de punta. Eso quería decir, como que no encuentro la palabra. Te sorprenden. Te sorprenden y por cómo está escrito te llega, digamos. O sea, tú te imaginas en esas situaciones porque no son relatos fantásticos o cosas que no existan. Estos relatos están basados en cosas que pasaron. Entonces por eso es como que más
se me paraban los pelos en algunos de los relatos. Hay uno particularmente que me gustó mucho las 2 veces que leí este libro y que trata de cuando el relato trata de una chilena que se va a vivir a Estados Unidos, creo que es, y en ese lugar ella tiene distintos trabajos, vive, yo diría que de una forma más o menos precaria, y en estos trabajos que ella tiene, uno es el de ser niñera y se le extravía el niño que ella cuida. Algo pasa ahí y ese relato es el que más me gusta por cómo está escrito y por cómo se describen los sentimientos, los temores, la situación que vive la protagonista de ese relato ante esa situación. ¿Qué es todo lo que lo envuelve? ¿Cuáles son todas las cosas que pasan mientras eso sucede? Es muy, muy interesante y ese es el relato que más me gusta de este libro. Otro libro que terminé después de este y que me costó terminarlo no porque el libro sea pesado, sino que porque me llegó mucho, es este. Se llama La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Es un libro en el que se narran, yo diría, 2 historias en paralelo. Creo que no está planteado así en la contraportada. Esta es una interpretación que yo hago. Pero es un libro que habla básicamente del duelo, ¿ya? Este libro habla del duelo por el que atravesó Marie Curie cuando falleció su marido, ¿ya? Ya todos sabemos quién es ella, la gran Marie Curie. Y mientras va relatando, haciendo su propio análisis, su propia descripción, su propia interpretación de lo que fue el duelo de Marie Curie a partir de las páginas de su diario y de diarios que escribieron sus hijas, en paralelo ella va también hablando de su propio duelo, el cual atravesó cuando falleció su pareja o su marido, no sé. Entonces va entrecruzando esas 2 experiencias porque ella va comparando la suya con la que está profundizando de Marie Curie. La verdad que me costó por eso, porque yo he vivido procesos de duelo de familiares muy cercanos, el de mi papá, el de mi abuelito, y siento que las sensaciones que describía Marie en su diario eran muy parecidas a las que yo también sentí cuando tuve la pérdida, sobre todo cuando viví la pérdida de mi papá, y también lograba empatizar o sea, yo siento que cuando sabes que ocurren ciertas cosas en tu círculo, cuando tienes la posibilidad de hacer este tipo de lecturas o de otras, yo creo que es inevitable que tú empatices y no que te imagines, porque obviamente tú no quieres que eso pase, pero es como que lo haces, no sé, me pasa a mí, como para ni siquiera imaginarme que eso va a pasar o qué voy a sentir yo cuando eso pase. Como que es un ejercicio un poco extraño, un poco contradictorio, no sé si lo estoy explicando bien, pero me costó mucho la parte final del libro por eso, pero fue un libro que disfruté tremendamente y es un libro con el que aprendí mucho de la obra de Marie Curie. Creo que hay que estar como bien atento para no perderte, porque el foco es el duelo que atraviesa Marie Curie, pero en paralelo, además la autora de ir contrastando su propia experiencia, de hacerlo un poco autobiográfico en ese ejercicio comparativo, además se habla mucho de la obra de ella, de Marie Curie, de lo que hizo, de cómo lo vivió, cuándo lo vivió, el rol que cumplió su marido también en las obras que ella trabajó, que desarrolló, obras, entiéndase, investigaciones, descubrimientos. Así es que está muy interesante el libro, siento que aprendí muchísimo y siento, después de haber leído este libro, que es el único que he leído relacionado a la vida y obra de Marie Curie, vida reducida, digamos, a este momento de su vida, donde se hace un barrido en algunos casos de otros de su investigación y descubrimiento, pero siento que
que no sé si era una serie o una película que yo vi en Netflix de ella, se queda completamente corto a lo que leí en este libro. Así que si les son admiradores del trabajo de ella, de esta tremenda mujer, se los recomiendo mucho porque Rosa Montero, a mí también me gusta mucho cómo escribe ella. Creo que hace que la lectura sea muy amena, siempre y cuando obviamente tú tengas ojo ahí de no perderte en este viaje que ella va haciendo a través de la vida de Marie Curie. Así que recomendadísimo este libro. Y por último, terminé el siguiente. Terminé Cómo se formó Chiloé. Es muy distinto a los otros dos libros que les comenté recién. Este es un libro que busca describir la historia geológica del archipiélago de la Isla Grande de Chiloé. Está escrito por dos geólogos chilotes que se criaron en la isla de Quinchao. Y fue una lectura, fue un libro que compramos con Camilo hace un tiempo, cuando recién salió este libro, porque nos interesaba mucho conocer ese aspecto. Ahora, habiéndolo leído, miren, les voy a ojear rápidamente cómo es tremendamente ilustrativo. O sea, siento que aprendí mucho y siento que aprendí de un tema que jamás me habría interesado. No, o sea, no. Pero es un tema denso, pero que ellos hacen súper liviano para entender. Siento que aprendí mucho de geología sin querer queriendo, de las rocas, de su composición, de las piedras en general y de todo ese mundo que conforma, digamos, ese espectro como del planeta. Me gusta mucho cómo parten todo el viaje que hacen desde el inicio de los tiempos, por así decirlo, hasta el día de hoy, para lograr entender por qué Chiloé está conformado como está conformado, por qué tenemos cordillera donde hay cordillera, por qué tenemos el clima que tenemos, el suelo que tenemos, los ríos, y además de las islas que conforman el archipiélago. Así es que si te interesa conocer de Chiloé específicamente y de todo lo que ha pasado por las distintas eras hasta llegar a este momento, te lo full recomiendo. Muy entretenido, muy didáctico, yo aprendí mucho, así es que de verdad, se los recomiendo. Es un libro para nada pesado, es súper liviano, así es que es perfecta compañía para tejer. Lo que sí creo, esta es como una crítica constructiva al libro, que si sacasen otra edición, creo que tendrían que echarle ojito al tema de la ortografía. Hay algunas comas de más, comas de menos, mayúsculas que faltan, mayúsculas que sobran. Temas de puntuación básicamente porque en algunas partes pueden entorpecer el entendimiento de la idea que se quiere transmitir, ¿ya? Así es que esa sería como una crítica constructiva al libro, pero en general me gustó mucho y lo pasé muy bien leyéndolo. Y de series, la verdad que vi muchas series en el intertanto, porque justo nosotros estuvimos de vacaciones con Camilo en abril, entonces vimos muchas series y películas, pero no todas como para recomendarlas, porque por ejemplo hace poco vimos Al Jardinero y sí, era una buena serie, la terminamos de ver, pero no la encontré como tan buena como mucha gente me la recomendó y me la sugirió. Vimos todas las películas de los Juegos del Hambre, que esas sí que sí las recomiendo. O sea, yo nunca las había visto. Siempre pensaba que iba a decidir leer los libros primero, pero ya les he dicho antes que fantasía yo no leo. Pero yo decía que le iba a dar una oportunidad. Finalmente nunca me compraba los libros y estábamos ahí como entre qué ver y surgió esa idea. Y no, o sea, yo pegadísima, quería ver una película y después la otra y después la otra y después la otra, porque las encontré muy buenas, muy entretenidas, te mantiene enganchadísimo.
así es que me gustó mucho. De las que tengo como en la retina, a medida que me vaya acordando les voy a ir contando también. Vi Día Cero, también en Netflix. Es una miniserie, si no me equivoco, que habla de un expresidente que en algún minuto renunció a su cargo. Lo llaman para hacerse cargo de una investigación por un atentado que sucede. Así es que se las recomiendo si les gusta esa onda de series gringas que hablan como de esos temas. Aquí lo novedoso es que se utiliza en este protagonista un arma que hace que le pasen ciertas cosas mientras él está investigando este atentado. Así que se las recomiendo también. Sí, esas se las recomiendo. Interesante. Interesante, vamos a decir. Y la que sí les quiero recomendar, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho pasarlo bien, relajarme, ver cosas livianitas o leer cosas livianitas de vez en cuando mientras tejo, es siguiendo con con este ciclo de ver teleseries chilenas antiguas o que se transmitieron hace algunos años. Vi Separados, ¿ya? Pucha que me reí con esa teleserie. Me reí con los personajes de la Sigrid Alegría y... no me acuerdo el nombre de la actriz, se me fue, pero de la que interpreta a Carola. Pucha que me reí, la verdad. Me reí, lo pasé muy bien. Pero eso no significa que la teleserie no me haya dejado mensajes importantes y que yo considere también que son mensajes importantes como que están camuflados ahí. Y pucha que es importante llevar lo más tranquilo y sano posible un proceso de separación cuando hay hijos de por medio. Se dan en paralelo historias de distintas parejas que se han separado, matrimonios y una pareja de hombres también. Obviamente son distintas situaciones, distintos contextos, todo lo llevan de manera diferente, pero van habiendo distintas moralejas a medida que transcurre la teleserie. Moralejas como la siguiente, ojo, esto es todo análisis mío. Hay veces, o sea, no podemos cambiar a las personas. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene siempre que saber. Cuando tú decides estar con alguien y luego ya esa relación no funcionó, pasaron muchas cosas, pasó el tiempo y eso se quebró, cuando salvar tu relación o tu matrimonio depende de que una de las dos personas tenga que cambiar la persona que es, yo siento que no es, o sea, no era ese lugar, no era con esa persona, porque no se puede cambiar a quien es como es. Hay cosas que se pueden trabajar, que se pueden mejorar, pero no de la esencia de la persona, porque dejas de enamorarte de la persona. No sé si me explico. Eso es como yo lo veo, pero siento que eso es algo que pasa en la teleserie, que se quiere cambiar a las personas y las personas no se pueden cambiar. Tú te enamoras de la persona como es, o sea, si ya después le quieres empezar a moldar a que sea de esta forma o de la otra, que porque tú crees que así es mejor, no, o sea, o aceptas a la persona como es, con todo lo que tiene, con sus ventajas y con sus desventajas, genial, y si no, no. Otra cosa que también creo que es muy importante y que lamentablemente a veces las parejas no tienen en consideración es mantener a los hijos alejados como de los problemas de los papás, de las discusiones que tienen los papás. Creo que involucrarlos en esos procesos de separación con todas las peleas, discusiones, diferencias que puedan haber, creo que eso no es sano para los niños, ni para los adolescentes tampoco, porque les afecta de otra manera. Y creo que la teleserie, en uno de los casos específicamente, es mucho más majadero en eso, porque una de las mamás, en la Carola, involucra mucho a los niños y no sé.
es muy frustrante, como que yo a veces veía la tele y decía, esta galla está, ¿cómo, por qué? ¿Por qué habla de estas cosas delante de los niños? Porque sé que es una teleserie, pero son cosas que yo me cuestiono porque siento que son cosas que pasan de verdad. Entonces creo que cuidar a los niños y a los adolescentes en esos procesos que viven los adultos es fundamental para no dañarlos a ellos. Y creo que es súper egoísta de las personas, por parte de las personas que lo hacen, no hacerlo. Lo considero súper egoísta. Y finalmente, lo que pasa al final de la teleserie es que termina como empieza, y creo que también es un ejercicio, o sea, es una moraleja importante el hecho de tomarse un tiempo para procesar lo que te pasa. Es decir, tú llevas muchos años con alguien, tienes una vida armada con esa persona, tienes hijos con esa persona, planes, proyecciones, un rumbo, digamos, fijado, y de pronto eso se quiebra. Son muchos años, hay hijos, hay muchas cosas de base profundas que están sucediendo, y no siempre es tan rápido volver a empezar. Creo que ese es como el mensaje final, que hay que tomarse un tiempo para sanar, para estar bien y para de nuevo estar en pie y volver a empezar. Creo que ese es el mensaje con el que yo me quedé al final. Quizás mucho menos profundo de lo que estoy diciendo, pero en experiencias que he visto o que he vivido, creo que cuando uno recién está bien después de un proceso así, está en condiciones de volver a iniciar un nuevo ciclo con otra persona o en otras circunstancias de la vida. No necesariamente los nuevos comienzos tienen que ser con otra persona, pueden ser con una versión distinta tuya, digamos, un nuevo inicio contigo mismo. No siempre yo siento que somos la misma persona. Nosotros no somos iguales a cuando éramos más jóvenes, a hace 2, 3, 5 años atrás. Se supone, creo yo, que uno va madurando, que uno va creciendo de las experiencias, que vas aprendiendo de las experiencias y que todo lo que vas viviendo te va ayudando a que vayas tomando mejores decisiones en la vida. Así es que creo que estos nuevos inicios pueden ser tanto para darse nuevas oportunidades en la vida amorosa, en los proyectos de vida que se puedan tener con otra persona, compartir con otra persona, como también con uno mismo, digamos, ya sanito, reconstruido, feliz y contento con la versión actual que se tiene. Entonces creo que puede ser como de las dos maneras. Otra vez me quedó más largo de lo que yo pensaba este podcast, pero espero que vayan a reírse con esa teleserie. Ahora estoy viendo otra que no es, digamos, chistosa, es otra. Y también comencé una nueva lectura y también me compré muchos libros. Bueno, no muchos, fueron 8, igual. Así es que eso espero contárselos rapidito en el podcast siguiente porque deberían llegarme a fin de mes. Les dejo un besito, un abrazo enorme. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias por el cariño que me dejaron en el capítulo anterior. Espero que también les guste y disfruten mucho este nuevo episodio, donde sí hay de todo un poquito, así como venía haciéndolo en el último tiempo. Les mando un abrazo enorme, gracias por su cariño. Déjenme un like, déjame un comentario, me encanta leerlos, me encanta responderlos. Si no te has suscrito, suscríbete, eso me ayuda mucho también para que otras personas puedan llegar al video y puedan ver contenido tejeril mientras tejen o hacen algunas otras cosas acompañaditas. Les dejo un besito, nos vemos pronto, espero a fin de mes.